Fernanda siempre llegaba antes que nadie. Le gustaba ese silencio de la oficina vacía, con el olor a café recién hecho y el bajo zumbido del aire acondicionado. Arreglaba su escritorio, revisaba los correos, repasaba los informes. Llevaba casi 10 años haciendo eso, pero, incluso con tanto tiempo en la empresa, parecía que nadie allí la veía de verdad. Cuando los demás llegaban, Fernanda se convertía en una más, alguien a quien saludaban con un rápido gesto, pero a quien nadie escuchaba de verdad. Era asistente administrativa en una empresa de logística. El trabajo era pesado, lleno de detalles. Fernanda conocía cada proceso de la empresa mejor que cualquier gerente. Sabía dónde estaban los cuellos de botella, dónde se perdía dinero, dónde se podía mejorar, pero nadie le pedía su opinión. Y cuando intentaba hablar, siempre pasaba lo mismo. Alguien la interrumpía, o hablaban por encima de ella, como si fuera invisible. La primera vez que pasó, Fernanda pensó que era solo un descuido, un colega apurado, un gerente con prisa. Pero después de años viendo que eso sucedía todas las semanas, comenzó a creer que tal vez el problema era ella. Tal vez no sabía imponerse, tal vez su voz era demasiado baja, o tal vez a nadie le importaba en realidad. En las reuniones, preparaba informes completos. Pasaba horas organizándolo todo para que fuera claro, fácil de entender. Pero cuando comenzaba a presentar, algún supervisor la interrumpía y decía que iba a adelantar la agenda. Cuando intentaba retomar, otro gerente cambiaba de tema, y así, su voz se desvanecía en medio del ruido de las otras voces. Fernanda llegaba a casa todos los días con el pecho oprimido. Su marido, Rogerio, le decía que necesitaba hablar más alto, que necesitaba golpear la mesa, imponer respeto. Pero ella no era así. No podía gritar para que la escucharan. Siempre creyó que su trabajo hablaba por sí solo, que, si era competente, en algún momento alguien se daría cuenta. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Recordaba cuando era niña, a su madre diciéndole que las niñas educadas no hablaban alto, que una mujer necesitaba ser discreta. Fernanda creció tratando de encajar. Nunca quiso llamar la atención, solo quería hacer bien su trabajo. Pero, en el fondo, tenía un sueño que se guardaba para sí misma: ser reconocida por lo que sabía, poder hablar sin que la interrumpieran, tener un espacio para mostrar sus ideas. En la oficina, todos conocían a Fernanda como alguien de confianza. Si alguien necesitaba un informe urgente, se lo pedía a ella. Si necesitaban ayuda para resolver una planilla complicada, era a ella a quien llamaban. Pero, a la hora de dar el crédito, siempre era otro el que recibía el elogio. El gerente decía: «Gracias, Carlos, por el trabajo». Y Carlos sonreía, sin contar que quien había hecho todo era Fernanda. Ella comenzó a pensar que ese sería su destino para siempre: hacer, organizar, resolver, pero nunca ser escuchada. A veces pensaba en renunciar, en desaparecer de allí y empezar de nuevo en otro lugar, pero siempre que lo pensaba, recordaba la cuota de la casa, las cuentas del mes, el hijo que estudiaba en una escuela privada, y desistía. Prefería tragarse el orgullo que dejar a su familia en la estacada. Aún así, por dentro, sentía que se estaba cansando. No era solo el cuerpo lo que le dolía al final del día, era el corazón. Cansada de tener tanto que decir y nunca poder hacerlo, cansada de ser siempre interrumpida, cansada de tener que demostrar todos los días que era capaz, hasta que, un día, el dueño de la empresa anunció que tendrían una reunión general. Dijo que la situación financiera era difícil, que el sector de transportes estaba dando pérdidas y que necesitaban ideas para salvar la empresa. El ambiente se puso pesado en la oficina. Algunos colegas comenzaron a decir que habría despidos. Otros decían que la empresa iba a cerrar. Fernanda escuchó todo en silencio, pero sentía el corazón disparado, porque en el fondo sabía que tenía algunas respuestas. Sabía dónde estaban los errores que nadie quería ver. Esa noche, Fernanda llegó a casa y no pudo comer. Se quedó sentada en la mesa, mirando a la nada. Rogerio le preguntó qué había pasado. Le contó sobre la reunión y dijo que tal vez era la oportunidad de demostrar finalmente su valor, pero tenía miedo. Miedo de abrir la boca y que nadie la dejara terminar. Miedo de, una vez más, ser silenciada antes de decir lo que necesitaba. Rogerio le tomó la mano y dijo: «Fernanda, nadie te va a dar el espacio. Vas a tener que tomarlo». Ella se quedó en silencio, porque sabía que él tenía razón. Y por primera vez, comenzó a pensar que tal vez era hora de hacer las cosas de manera diferente. La mañana de la reunión, Fernanda se despertó antes que el despertador.
Se quedó mirando el techo de la habitación, con el corazón disparado, imaginando cómo sería el encuentro. Ya podía oír las voces de sus colegas hablando alto, interrumpiéndose unos a otros, y a ella tratando de abrir la boca sin éxito. El marido, Rogerio, apareció en la puerta de la habitación, todavía despeinado, y le preguntó si estaba bien. Fernanda dijo que sí, pero no lo parecía. Tenía el estómago revuelto, como si se hubiera tragado un ladrillo. Fue a trabajar más temprano que nunca. Llegó a la empresa y se sentó en su escritorio. Abrió la computadora y se quedó leyendo, de nuevo, el informe que había preparado hacía meses. Un documento detallado, donde señalaba dónde estaban los costos altos, los errores de logística, las oportunidades de mejora. Nadie había leído nunca ese informe completo. Vivía olvidado en una carpeta del servidor, pero Fernanda sabía que las respuestas para salvar la empresa estaban allí. Mientras el personal llegaba, Fernanda intentaba mantenerse en calma, pero la oficina ya tenía un ambiente diferente, todo el mundo hablando en voz baja, con desconfianza. Algunos cuchicheaban que la empresa iba a despedir a la mitad de la plantilla. Otros decían que iban a cerrar sectores enteros. Fernanda oía todo, pero no decía nada. Se quedaba pensando, si no hablo ahora, nunca más tendré la oportunidad. Cuando dieron las 10, llamaron a todos a la sala de reuniones. Era una sala grande, llena de sillas negras, con una larga mesa de madera en el medio. El director, don Damián, estaba allí, serio, con una carpeta en las manos. Comenzó a hablar, explicando que la empresa estaba en números rojos. Dijo que, si no encontraban soluciones pronto, tendrían que tomar medidas drásticas. Fernanda sintió un frío en el estómago. Miró a los lados. Vio rostros tensos, gente mordiendo la tapa del bolígrafo, golpeando el pie contra el suelo. Después de que don Damián terminó de hablar, preguntó si alguien tenía alguna idea para ayudar a la empresa. Se hizo un silencio incómodo. Nadie quería decir nada. Parecía que todo el mundo tenía miedo de comprometerse. Fernanda respiró hondo. Su mano temblaba. Llegó a levantar el brazo, pero lo bajó de nuevo. El miedo era más grande. Miedo de que alguien la cortara a mitad de la frase. Miedo de que se rieran de ella. Fue entonces cuando Carlos, un analista, se adelantó y comenzó a decir un montón de cosas, la mayoría genéricas. Decía que el problema era el mercado, que la crisis era culpa del gobierno, que no había mucho que hacer. La gente fue asintiendo con la cabeza, como si él fuera el único que sabía lo que estaba diciendo. Fernanda oía todo y pensaba, no es solo eso, hay una solución, pero nadie quiere escuchar. Carlos siguió hablando, sin parar, ocupando todo el tiempo. El director le dio las gracias y preguntó si alguien más tenía algo que añadir. Fernanda intentó hablar. Comenzó a decir, yo tengo algunas ideas, pero el director no la dejó continuar. Dijo que no tenían tiempo, que programarían otra reunión, y dio por terminado todo. Fernanda se quedó sentada allí, con ganas de llorar. Vio a todo el mundo levantarse y salir hablando en voz alta, como si nada hubiera pasado. Se quedó con una sensación horrible, como si fuera invisible. Tomó el informe que había llevado y lo abrazó contra su pecho. Cuando salió de la sala, oyó a 2 colegas riéndose, diciendo que ella quería llamar la atención. Aquello le dolió profundamente. A la hora del almuerzo, Fernanda se quedó sola. Se sentó en un banco en el jardín de la empresa, comiendo lentamente de su lonchera. Pensó en rendirse. Pensó que tal vez su lugar era, en efecto, quedarse callada. Pero, dentro de ella, había una voz que no paraba de decir, sabes lo que estás haciendo, tienes las respuestas. Cuando volvió a su escritorio, vio que tenía un email de don Damián programando otra reunión para la semana siguiente. El asunto era, última oportunidad para ideas de recuperación. Fernanda sintió que el corazón le latía más fuerte, y pensó, es ahora o nunca. Esa noche, en casa, Fernanda se sentó con Rogerio en la sala y se lo contó todo. Dijo que no aguantaba más ser interrumpida. Rogerio le tomó la mano y le dijo seriamente, tienes 2 opciones, o te quedas callada por el resto de tu vida, o dices lo que tienes que decir, aunque te manden a callar 100 veces, porque a quien no habla, nadie lo escucha. Fernanda se quedó mirando a su marido, pensando. En el fondo, sabía que tenía razón, pero también sabía que, para quien ha pasado años en silencio, levantar la voz parecía como escalar una montaña. Al día siguiente, Fernanda se despertó pensando todavía en las palabras de Rogerio. Mientras se cepillaba los dientes, miraba su propio reflejo en el espejo y se repetía a sí misma, esta vez voy a hablar, aunque tenga que gritar. Pero su voz sonaba tan baja
que hasta ella misma dudó de si lo lograría. Fue a la empresa más temprano. Se sentó en su escritorio y abrió la computadora. Comenzó a escribir todo lo que quería decir en la reunión. Hizo puntos simples, palabras fáciles, para no enredarse. Mientras tecleaba, sentía el corazón latirle más rápido. Cada frase escrita parecía darle un poco más de fuerza. A mitad del texto, se detuvo. Se quedó mirando la pantalla y pensó, ¿y si nadie me escucha de nuevo? ¿Y si se ríen en mi cara? Pero negó con la cabeza, intentando alejar el miedo. En la fábrica, el ambiente seguía pesado. El rumor de los despidos era cada vez más fuerte. La gente hablaba en voz baja, con desconfianza, como si cualquier conversación pudiera ser escuchada por los jefes. Algunos colegas pasaban por donde estaba Fernanda y le preguntaban si sabía algo. Ella solo respondía que no, pero por dentro quería gritar, sí que lo sé lo que está mal, pero no podía. En el pasillo se encontró con Carlos, el que siempre hablaba en las reuniones. Venía caminando rápido, golpeándose la pierna con el maletín, y le preguntó si tenía alguna idea para salvar la empresa. Fernanda respondió que sí, que llevaba meses estudiando los números. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, Carlos la interrumpió diciendo que él mismo ya estaba preparando un nuevo plan y que lo iba a presentar en la próxima reunión. Fernanda solo sonrió sin ganas, pero por dentro sintió rabia. Pensó que él no tenía idea de lo que estaba hablando, que nunca se había tomado el trabajo de mirar bien los informes. A la hora del café, Fernanda estaba en la cocineta, revolviendo el azúcar en su café, cuando oyó a dos colegas conversar sobre la reunión. Una de ellas dijo, «Solo sé que si Fernanda empieza a hablar, va a tardar demasiado. Habla bajo, nadie le entiende nada». Fernanda se quedó quieta, con la cucharilla dentro de la taza, sintiendo que le ardía la cara. Pensó en decir algo, pero tragó saliva y volvió a su escritorio. A la hora del almuerzo, salió a caminar un poco fuera de la empresa. Andaba por la acera, mirando las tiendas, los autos pasar. Pensaba en cómo siempre había sido así en su vida. En la escuela, era la niña callada que nadie escuchaba. En casa, de niña, sus hermanos mayores hablaban por encima de ella. En los cumpleaños familiares, apenas lograba contar una historia sin ser interrumpida. Parecía que había nacido para quedarse callada, pero ahora todo estaba en juego. Cuando volvió, se encontró con Don Rubens, uno de los empleados más antiguos de la empresa. Él le preguntó si estaba preocupada. Fernanda respondió que sí, y comentó que tenía algunas ideas para salvar la empresa. Don Rubens la miró, se rascó la barbilla y dijo, «Fernanda, eres la única que realmente entiende esta empresa. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que nadie allí dentro escucha a quien habla bajo». «Y tú hablas muy bajo». Fernanda se quedó sin saber qué decir. Solo sonrió levemente. Pero aquello se quedó resonando en su cabeza el resto del día. Ese fin de tarde, Fernanda volvió a casa y decidió que necesitaba practicar. Le pidió a Rogerio que se sentara en el sofá y comenzó a leerle todo lo que había escrito para la reunión. Al principio, su voz salía casi en un susurro. Rogerio le decía, «Más alto, Fer, más firme, estás diciendo algo importante». Fernanda lo intentaba. Cada vez leía más alto, hasta que, después de casi una hora, Rogerio dijo, «Eso es, ahora creo que nadie va a poder callarte». Ella sonrió, pero todavía no estaba segura, porque en su cabeza, la imagen de Carlos interrumpiéndola, o del director cortándole la palabra, era más fuerte que cualquier ensayo. Esa noche, Fernanda se acostó, miró al techo y se quedó pensando. Sabía que todavía podía rendirse, podía llegar a la reunión y quedarse callada, como siempre, pero al mismo tiempo, sabía que, si no hablaba ahora, tal vez nunca más tendría la oportunidad, y en el fondo, comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, rabia, no una rabia destructiva, sino una rabia que la empujaba hacia adelante. Una voz dentro de ella decía, «Basta, voy a hablar, y me van a escuchar». Llegó el día de la reunión decisiva. Fernanda se despertó antes de que saliera el sol, con el corazón disparado. Se preparó un café fuerte, pero no pudo beber más de 2 sorbos. Tenía el estómago tan revuelto que parecía que iba a vomitar. Se quedó parada en la cocina, mirando el reloj, respirando hondo, repitiéndose a sí misma, «Hoy voy a hablar, hoy nadie me va a callar». Rogerio apareció en la puerta, medio somnoliento, y le preguntó si estaba lista. Fernanda dijo que sí, pero su voz temblaba. Él se acercó, le sujetó el rostro entre las manos y dijo, «Fernanda, recuerda una cosa. Pueden incluso intentar callarte,
Pero eres tú quien sabe las respuestas. No estás inventando nada. Estudiaste, vives esta empresa. Son ellos los que deberían callarse para escucharte. Fernanda respiró hondo y asintió, intentando creer. Tomó el autobús a la empresa, pero parecía que el trayecto nunca iba a terminar. El balanceo del autobús la mareaba aún más. Miraba a la gente a su alrededor, cada uno con su celular, sus audífonos, y pensaba en cómo estaba a punto de hacer la cosa más difícil de su vida. Al llegar, entró en la fábrica y fue directo a su escritorio. Abrió la computadora, leyó por última vez lo que había escrito. Borró algunas palabras, lo dejó todo más corto, más directo. No quería darles la oportunidad a nadie de interrumpirla diciendo que se estaba alargando demasiado. Cuando dieron las 10, el aviso apareció en los monitores. Todos los empleados del sector administrativo deben presentarse en la sala de reuniones. Fernanda sintió que le flaqueaban las piernas. Fue caminando lentamente hasta allí, sosteniendo la carpeta con los informes. El pasillo parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba como un trueno. En la sala ya estaban casi todos. Don Damián, el director, estaba al frente, con cara seria. Carlos también estaba allí, de brazos cruzados, con un aire demasiado confiado. Fernanda eligió una silla en un rincón, pero luego cambió de idea y se sentó más cerca del centro. Pensó, si me quedo en el rincón, nadie se acordará de que estoy aquí. Don Damián comenzó a hablar. Dijo que la situación de la empresa había empeorado, que, si no presentaban soluciones concretas, tal vez tendrían que recortar a la mitad de la plantilla. El silencio en la sala era pesado. Fernanda miraba a su alrededor, viendo rostros preocupados, gente rascándose la cabeza, mordiendo bolígrafos. El director preguntó si alguien tenía algo que decir. Carlos se levantó al instante, abrió una carpeta y comenzó a hablar. Dijo un montón de frases bonitas, pero vacías, que necesitaban reducir costos, aumentar la eficiencia, cortar beneficios. Lanzaba números al azar que no cuadraban con la realidad de la fábrica. Fernanda sentía que la sangre le hervía. Sabía que todo aquello era pura palabrería, y por primera vez no pudo quedarse callada. Levantó la mano. Don Damián dijo, «Espere, Carlos todavía está hablando». Fernanda se sentó de nuevo, sintiendo que le ardía la cara. Pero Carlos hablaba, sin parar, hasta que el director lo cortó, diciendo que era hora de escuchar a otras personas. Preguntó de nuevo, «¿Alguien más quiere hablar?». Fernanda levantó la mano bien alto. Don Damián la miró, sorprendido, y dijo, «Fernanda, ¿qué tiene que decir?». La sala quedó en silencio. Carlos resopló y se cruzó de brazos. Fernanda se puso de pie. Las piernas le temblaban tanto que parecía que se le iban a doblar. Comenzó a hablar, con la voz todavía baja, pero no se detuvo. Dijo que llevaba meses estudiando los informes, que sabía dónde la empresa estaba perdiendo dinero. Señaló el exceso de máquinas paradas, el desperdicio de material, el stock estancado. Dijo que tenía ideas sencillas que podían ahorrar miles de reales sin necesidad de despedir a nadie. Al principio, la gente parecía no prestar atención, pero conforme Fernanda hablaba, las cabezas comenzaron a girar en su dirección. El director inclinó el cuerpo hacia adelante, interesado. Incluso Carlos dejó de mirar su celular y se quedó observando. Fernanda sacó un informe de la carpeta y se lo entregó al director. Dijo que todo estaba allí, explicado. Cada punto que mencionaba, lo mostraba en el papel. Hablaba con voz firme, tal como lo ensayó con Rogerio. Y, por primera vez, nadie la interrumpió. Cuando terminó, Fernanda se sentó lentamente, jadeante, sintiendo la cara caliente, el corazón martilleándole en el pecho. La sala quedó en silencio por unos segundos. Después, don Damián dijo, «Fernanda, ¿por qué nunca dijo esto antes?». Y ella respondió con voz firme, «Porque nunca me dejaron». Cuando Fernanda respondió que nadie nunca la había dejado hablar, la sala quedó en completo silencio. Parecía que hasta el ruido del aire acondicionado se había detenido. Don Damián se quedó mirándola, sin decir nada, como si fuera la primera vez que realmente veía quién era Fernanda. Después de unos segundos, carraspeó y dijo, «Fernanda, explíqueme mejor esa parte sobre el desperdicio de material». Ella abrió la carpeta y señaló el informe. Comenzó a hablar con seguridad, mostrando cifras, explicando de forma sencilla. Dijo que, cada mes, toneladas de material se tiraban a la basura por falta de control en el stock, que si ponían a un solo empleado a organizar el registro de entradas y salidas, ya ahorrarían casi 20.000 reales al mes. El director asentía, impresionado. Mientras hablaba,
Fernanda sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Cada palabra que salía de su boca parecía hacerla más fuerte. La voz le temblaba menos, el rostro se le enrojeció menos. Los colegas a su alrededor estaban todos prestando atención, incluso Carlos, que estaba sentado con mala cara, sin atreverse a interrumpir. Don Damián le pidió que hablara también sobre las máquinas paradas. Fernanda explicó que varias máquinas pasaban días sin funcionar porque nadie se ocupaba del cronograma de mantenimiento preventivo, que eso causaba retrasos en la producción, clientes insatisfechos y, consecuentemente, la pérdida de contratos. Dijo que si hacían pequeñas reparaciones antes de que las máquinas se rompieran del todo, podrían ahorrar hasta 100,000 reales al año. Y dijo todo eso en un tono tranquilo, firme, mirando al director a los ojos. Los empleados comenzaron a cuchichear entre ellos. Algunos asentían positivamente. Otros miraban a Fernanda como si la estuvieran viendo por primera vez, porque, hasta ese momento, todo el mundo siempre pensó que Fernanda era solo la mujer callada que se encargaba de los informes. Nadie imaginaba que guardaba tanta información, tanto análisis. Carlos finalmente no aguantó quedarse callado y dijo: «Pero esas cifras son solo teoría. En la práctica, no es tan simple». Fernanda giró el rostro lentamente hacia él y respondió: «Sé que no es simple, Carlos, pero estoy allí todos los días. Veo esas máquinas paradas. Veo el material desperdiciándose. No es teoría, es la realidad». Su tono fue tan firme que Carlos se calló. Don Damián le pidió a Fernanda que le dejara el informe. Dijo que lo analizaría todo con calma. Antes de terminar la reunión, miró a todos y dijo: «Creo que hoy hemos aprendido una lección. A veces, las mejores respuestas están en las personas que menos escuchamos». Y, mirando directamente a Fernanda, completó: «Gracias, Fernanda. Has salvado el día». Cuando la reunión terminó, todo el mundo comenzó a salir de la sala. Algunos colegas pasaron junto a Fernanda y le dieron palmaditas en el hombro diciendo: «Bien hecho, Fernanda», o «No sabía que sabías tanto». Ella sonreía, pero todavía sentía una mezcla de felicidad y nerviosismo. No sabía si aquello cambiaría de verdad, o si la semana siguiente todo volvería a ser como antes. En el pasillo, Carlos se le acercó y le dijo, en un tono medio seco: «Lo hiciste bien allí, pero cuidado con querer llamar demasiado la atención». Fernanda lo miró directamente a los ojos y dijo: «No quiero llamar la atención, solo quiero poder hablar». Carlos se quedó sin respuesta y se fue. Fernanda volvió a su escritorio temblando. Se sentó, respiró hondo y sintió que el pecho le dolía de tanta adrenalina. Se pasó las manos por el pelo, tratando de calmarse. Un nuevo email apareció en su pantalla. Era de don Damián. Decía que quería conversar solo con ella, al día siguiente, para hablar sobre el futuro de la empresa. Fernanda se quedó mirando ese mensaje por unos segundos, sin poder creerlo. Esa noche, en casa, Fernanda le contó todo a Rogerio. Dijo que finalmente había dicho todo lo que tenía guardado desde hacía años. Rogerio sonrió, orgulloso, y dijo: «¿Ves, Fernanda? Ya nadie más te va a callar». Ella sonrió también, pero todavía tenía miedo. Miedo de que todo volviera a la normalidad. Miedo de ser silenciada de nuevo. Pero, en el fondo, una parte de ella sentía que algo había cambiado para siempre. Se acostó en la cama, miró el techo oscuro de la habitación y susurró para sí misma: «Hablé, y me escucharon». Por primera vez, esa frase le pareció más poderosa que cualquier grito. Al día siguiente, Fernanda se despertó antes que el despertador. Abrió los ojos aún en la oscuridad y se quedó unos segundos acostada, escuchando el silencio de la casa. Rogerio dormía a su lado, respirando hondo. Se levantó lentamente, fue al baño y se lavó la cara. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vio a alguien diferente. No a la mujer apagada a la que nadie dejaba hablar, sino a una mujer que, a pesar del miedo, había abierto la boca y había dicho lo que tenía que decir. Llegó temprano a la empresa. El camino hasta allí le pareció diferente. El autobús se sacudía como siempre. Las calles estaban llenas, pero todo parecía más ligero. Fernanda sujetaba con fuerza la carpeta con los informes, sintiendo como si llevara algo muy valioso. Sabía que ese día podía ser decisivo. Cuando entró en la fábrica, sintió algunas miradas diferentes. 2 colegas de finanzas pasaron a su lado y le dijeron: «Buenos días, Fernanda», en un tono que nunca antes había oído. No era solo educación, era respeto. Fue hasta su escritorio, encendió la computadora y vio que don Damián había programado la conversación para las 9 en punto.
Faltaba poco tiempo. Cada minuto parecía una eternidad. A las 9, se levantó, se alisó la blusa, respiró hondo y fue a la oficina del director. Tocó la puerta con la mano helada. Don Damián estaba adentro, revisando planillas en la computadora. Cuando vio a Fernanda, sonrió levemente y dijo: «Entra, Fernanda, siéntate aquí». Ella se sentó, sujetando con fuerza la carpeta en su regazo. El director comenzó agradeciéndole por el valor que tuvo en la reunión del día anterior. Dijo que estaba impresionado no solo con las cifras, sino con su claridad para explicar las cosas. Dijo que, si ella no hubiera hablado, él mismo jamás se habría dado cuenta de la magnitud de algunos problemas. Fernanda escuchaba, un poco cohibida, moviendo las manos sobre su regazo. No estaba acostumbrada a recibir elogios así, menos aún de alguien tan arriba en la jerarquía. Don Damián le preguntó si estaría dispuesta a presentar esas ideas en una reunión con el consejo de la empresa, que tendría lugar en 2 semanas. Fernanda abrió los ojos como platos. El consejo estaba compuesto por los dueños de la empresa, gente importante, que prácticamente nunca aparecía en el día a día. Fernanda tragó saliva y le preguntó si estaba seguro. El director respondió que sí. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una esperanza real de salvar la empresa y que necesitaba que fuera Fernanda quien lo presentara todo, porque solo ella sabía explicarlo bien. Fernanda sintió que se le disparaba el corazón. Una parte de ella quería decir que no, quería esconderse, volver a la seguridad de su escritorio, de sus informes silenciosos, pero otra parte le gritaba por dentro que esa era la oportunidad de demostrar quién era. Le dijo a don Damián: «Lo haré, puede contar conmigo». El director sonrió, dijo que la ayudaría a prepararse, que programaría ensayos, para que estuviera tranquila a la hora de hablar con el consejo. Fernanda sintió un alivio tan grande que casi lloró allí mismo. Salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero con el pecho inflado. Cuando volvió a su sector, algunos colegas la miraron con curiosidad. Carlos, el de siempre, le preguntó qué quería el director con ella. Fernanda solo respondió: «Asuntos de la empresa», y fue a sentarse a su escritorio. Carlos se quedó mirando, con mala cara. A la hora del almuerzo, César, el chico de TI, se le acercó en el comedor. Se sentó a su lado y le dijo: «Fernanda, quería decirte que estuviste genial ayer. Llevo 6 años trabajando aquí y nunca vi a nadie decir lo que tú dijiste. No tienes idea del respeto que te ganaste». Fernanda sonrió, un poco tímida, y dijo que solo estaba tratando de ayudar, pero, por dentro, sentía algo mucho más grande. Sentía que finalmente estaba siendo escuchada. Ese fin de tarde, Fernanda volvió a casa y le contó todo a Rogerio. Le dijo que iba a hablar con el consejo. Rogerio abrió una sonrisa enorme y dijo: «Siempre supe que en algún momento tendrían que escucharte». Fernanda lo abrazó con fuerza. Tenía miedo, claro, pero también estaba feliz. Por primera vez, sentía que ya no necesitaba callarse. Sentía que podía ser ella misma, sin pedir disculpas por existir. Antes de dormir, se sentó en el borde de la cama, tomó su celular y se quedó leyendo el informe una vez más. Cada frase, cada número, se lo aprendía como si fuera una canción. Sabía que el desafío sería enorme, pero algo dentro de ella le decía que, esta vez, ya no iba a dejar que nadie le cortara la voz. En los días siguientes, Fernanda vivió en una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Cada mañana, se despertaba pensando en lo que necesitaba practicar, en lo que podía mejorar. A veces, tomaba su celular y se grababa a sí misma, diciendo los puntos del informe. Cuando se escuchaba después, le parecía que hablaba demasiado bajo. Entonces comenzaba todo de nuevo, tratando de hablar más firme, más claro. En la empresa, don Damián comenzó a llamarla casi todos los días para ensayar. La mandaba a entrar en la sala de reuniones vacía y a presentar el informe como si fuera para el consejo. Al principio, Fernanda tartamudeaba, perdía el hilo, se ponía roja, miraba al suelo, pero poco a poco fue mejorando. Cada vez la voz le salía más alta, más segura. El director la elogiaba. «Eso es, Fernanda. Hablas simple, como hablas tú. Conoces esta fábrica mejor que nadie». Cada elogio emocionaba a Fernanda. Salía de las reuniones con el corazón latiendo fuerte, pero también llena de orgullo. Mientras tanto, los rumores de despidos no paraban en la empresa. Muchos empleados venían a hablar con Fernanda, a preguntarle si sabía algo. Ella solo decía que estaba trabajando para ayudar a que la empresa se mantuviera en pie. Algunos colegas comenzaron a mirarla con respeto, otros con envidia.
Carlos, principalmente, se quedaba con cara larga, pasaba a su lado sin siquiera saludar. Cierto día, en el café, Carlos la provocó, diciendo en voz alta para que todos oyeran: «Ahora Fernanda se cree gerente, ¿no? Va a salvar la empresa ella sola». Fernanda respiró hondo. Se volvió hacia él y dijo, en un tono tranquilo: «No soy gerente, Carlos, pero si tengo alguna idea para ayudar a salvar el empleo de todo el mundo, voy a hablar, sí». La gente se quedó en silencio. Incluso César, de TI, le dio una palmada en la espalda después y dijo: «Bien hecho». Esa noche, Fernanda llegó a casa exhausta, tiró el bolso en el sofá y se quedó parada en medio de la sala, respirando hondo. Rogerio le preguntó si estaba bien. Fernanda dijo que sí, pero confesó que se moría de miedo. Dijo que, a veces, todavía sentía ganas de volver a quedarse callada, para no tener que aguantar las miradas de reojo. Rogerio le sujetó el rostro y le dijo: «No tienes idea de lo fuerte que eres. Estuviste callada durante años. Ahora ya nadie te va a callar más». En los días siguientes, Fernanda siguió ensayando. Se llevaba los informes a casa. Leía en voz alta. A veces, Pedrito, su hijo, se sentaba en el sofá y se quedaba escuchando a su madre hablar de máquinas rotas, de desperdicio, de costos. Asentía con la cabeza, aunque no entendiera todo, y decía: «Mamá, hablas bonito». Aquello hacía sonreír a Fernanda. Una semana antes de la reunión con el consejo, don Damián llamó a Fernanda a su oficina y le dijo: «Fernanda, quisiera que presentaras también los datos sobre el stock. ¿Crees que puedes con eso?». Fernanda tragó saliva. Era mucha responsabilidad, pero respondió: «Sí, puedo». El director sonrió y dijo: «Eso es lo que me gusta oír». En la fábrica, los rumores de recortes se hicieron más fuertes. Algunos empleados comenzaron a mostrarse fríos con Fernanda, pensando que se estaba acercando demasiado a la jefatura, pero otros comenzaron a defenderla diciendo: «Si no fuera por Fernanda, nadie sabría que la fábrica todavía tenía remedio». Esta división angustiaba a Fernanda. No quería que la vieran como una lamebotas. Solo quería salvar el lugar donde trabajaba, donde había dejado años de su vida. Ese fin de tarde, salió de la empresa y fue directo a casa de don Almeida, el contador de la empresa, que también conocía a Fernanda desde hacía años. Le pidió que revisara las cifras del informe una vez más. Don Almeida quedó impresionado con la claridad de sus planillas. Dijo: «Fernanda, estas cifras son mejores que las de muchas consultorías que cobran caro. Deberías haber hablado hace mucho tiempo». Fernanda respondió: «Es que nadie me dejaba hablar». El contador negó con la cabeza y dijo: «Pues ahora vas a hablar, y vas a hablar alto». De vuelta a casa, Fernanda iba sentada en el autobús, mirando el cielo oscurecer por la ventana. Pensaba en todo lo que estaba a punto de suceder, en el miedo, en el riesgo, pero también pensaba que ya no podía dar marcha atrás, porque, esta vez, todo el mundo la estaba mirando, y por primera vez, de verdad quería que la escucharan. Llegó el día de la reunión con el consejo. Fernanda se despertó antes de que saliera el sol, sin poder comer nada. Se puso la mejor blusa que tenía, sencilla, pero bien planchada, y se recogió el pelo en un moño firme. Mientras se ponía lápiz labial en el espejo, se decía en voz baja: «Va a salir bien, te lo sabes todo, nadie te va a callar hoy». En el autobús, sujetaba la carpeta tan fuerte que casi arrugaba el papel. El corazón parecía que se le iba a salir por la boca. Se quedaba repitiendo en su cabeza cada frase del informe, cada cifra. Pensaba en los rostros de los dueños de la empresa, gente que solo veía de lejos por los pasillos, hombres trajeados que ni siquiera sabían su nombre. Llegó a la empresa y fue directo al baño. Se lavó la cara, respiró hondo. Cuando salió, algunos colegas la miraron diferente, unos con admiración, otros con desconfianza. Parecía que todo el mundo hablaba de ella, pero, en ese momento, a Fernanda no le importó, porque sabía que, por primera vez, iba a luchar por lo que creía. A las 9, entró en la oficina de don Damián. El director estaba serio, pero cuando vio a Fernanda, sonrió y dijo: «¿Lista?». Ella respondió que sí, pero la voz le salió casi quebrada. Él le puso la mano en el hombro y dijo: «Recuerda, habla simple, como hablas tú. Entiendes de esto mejor que nadie aquí». La sala del consejo quedaba en el piso más alto de la empresa. Era enorme, con una mesa larga y ventanales de cristal por donde se veía toda la ciudad. Los consejeros estaban todos allí, hombres de traje, con carpetas sobre la mesa, celulares en la mano. Parecían impacientes, como si no quisieran perder el tiempo en cosas pequeñas.
Don Damián presentó a Fernanda. Dijo que trabajaba en la empresa desde hacía casi 10 años y que tenía información importante que compartir. Uno de los consejeros la miró con una expresión de duda, como quien piensa, ¿qué va a saber esta mujer que nosotros no sepamos? Fernanda sintió que le ardía la cara, pero no desvió la mirada. Comenzó lentamente. La voz le salió baja al principio, pero pronto se fue volviendo más firme. Habló sobre las máquinas que se rompían constantemente, sobre el desperdicio en el stock, sobre clientes antiguos que podrían volver si la producción fuera más rápida. Hablaba mirando a los ojos a cada consejero. Usaba palabras sencillas, nada demasiado técnico. Cada dato que daba, lo señalaba en el informe. Y, lo más increíble, nadie la interrumpió. Hubo un momento en que uno de los consejeros, el de más edad, negó con la cabeza y dijo, «Pero eso que está diciendo es mucho dinero para arreglar. ¿Cómo vamos a estar seguros de que habrá un retorno?» Fernanda respiró hondo y respondió, «Porque estoy allí todos los días. Veo lo que está parado, lo que se está tirando, y sé dónde se puede ahorrar sin despedir a nadie». El silencio en la sala fue tan grande que se podía oír el ruido de la calle allá abajo. El consejero se quedó mirándola por unos segundos y después dijo, «Continúe». Fue la primera vez, en muchos años, que alguien le pedía a Fernanda que continuara hablando. Ella siguió explicando sobre el stock estancado. Dijo que, si organizaban mejor las ventas, se podía dar salida a esos productos y convertir las pérdidas en ingresos. Habló sobre cómo pequeños ajustes en las máquinas podían reducir los costos de mantenimiento. Y principalmente, dijo que la empresa no necesitaba despedir a nadie si trabajaba de forma más inteligente. En medio de su discurso, Fernanda vio a Carlos parado fuera de la sala, mirando todo por una rendija de la puerta de cristal. Por un segundo, casi pierde el ritmo, pero respiró hondo y continuó, porque, en ese instante, entendió que no estaba allí para demostrarle nada a Carlos. Estaba allí para salvar la empresa, y para salvarse a sí misma. Cuando terminó de hablar, Fernanda estaba con la cara roja, el corazón disparado, pero con la sensación de que había hecho algo enorme. Don Damián estaba sonriendo. Uno de los consejeros comenzó a golpear suavemente la mesa, en señal de aprobación. Otro dijo, «¿Por qué nadie nos había dicho esto antes?» El director respondió, «Porque nadie la había dejado hablar nunca». Fernanda se sentó, respirando con dificultad. Sabía que todavía no había ganado del todo, pero por primera vez sentía que estaba siendo escuchada como una profesional, como alguien que tenía valor, y más que eso, como alguien que ya no iba a aceptar que la callaran. Cuando la reunión terminó, los consejeros se quedaron conversando entre ellos, intercambiando papeles, haciendo preguntas rápidas a don Damián. Fernanda se quedó sentada allí, con las manos sobre la carpeta, sintiendo el corazón todavía disparado. Parecía que tenía el pecho lleno de aire, como si acabara de subir una montaña. El consejero de más edad se volvió hacia ella y dijo, «Fernanda, ¿tiene más informes como este? Me gustaría que preparara un estudio completo sobre costos para nuestra próxima reunión». Fernanda casi no podía creer lo que estaba oyendo. Respondió que sí, que lo prepararía todo. El hombre esbozó una leve sonrisa, algo raro en él, y dijo, «Felicidades, hoy has salvado esta empresa». Don Damián esperó a que los consejeros salieran y se volvió hacia Fernanda. Dijo, «Estoy muy orgulloso de usted, no solo por el valor de hablar, sino por la competencia». Fernanda se sonrojó, sin saber qué decir. El director continuó, «Quiero conversar después sobre otro asunto. Creo que es hora de que asuma más responsabilidades aquí dentro». Fernanda se quedó sin aire por un instante. Nunca había soñado tan alto. Cuando salió de la sala, varios empleados la esperaban afuera, curiosos por saber qué había pasado adentro. Algunos comenzaron a aplaudir levemente cuando pasó. César, de TI, se acercó y dijo, «Fernanda, estuviste genial. No tienes idea de cuánto nos inspiraste». Fernanda sonrió, emocionada. Por primera vez, no sintió ganas de huir de las miradas. Carlos, por otro lado, estaba apoyado en la pared, con el ceño fruncido. Fernanda pasó a su lado y dijo, «Buen trabajo, Carlos», y siguió caminando. No lo dijo en tono de burla, sino como alguien que ahora ya no tenía miedo. Carlos no respondió, solo se quedó parado, viéndola pasar. En su sector, todo el mundo comenzó a acercársele. Luciana, de finanzas, dijo, «Fernanda, me diste valor hoy. Siempre quise hablar en las reuniones, pero nunca pude». Fernanda le puso la mano en el hombro y dijo, «Tenemos que hablar, Lu. Si no hablamos,
Nadie sabe lo que pensamos. Ese día, Fernanda casi no pudo trabajar. Iba de un lado para otro en la empresa, siendo llamada por personas que nunca le habían prestado mucha atención. Querían saber detalles del informe, le pedían su opinión sobre pequeños problemas del día a día. Ella respondía a todo, con calma, pero todavía con un nudo en el estómago, sin saber si todo aquello era real o si, al día siguiente, se despertaría y todo volvería a la normalidad. A la hora de irse, Fernanda pasó por el pasillo donde estaban los cuadros de los empleados más antiguos. Se detuvo frente a su propia foto, tomada años antes, cuando había sido premiada como empleada destacada. Miró ese rostro callado, tímido, y pensó en todo lo que había soportado en silencio. Y, principalmente, en todo lo que había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. Tomó el autobús a casa, se sentó junto a la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. Pensaba en Rogerio, en Pedrito, en doña Sonia de la limpieza, en tanta gente que también pasaba la vida tragándose las palabras, solo porque nadie los dejaba hablar. Pensó que quería, de alguna forma, ayudar a otras personas a no vivir más así. Cuando llegó a casa, Rogerio estaba sentado en el sofá, casi ansioso. Le preguntó cómo había ido. Fernanda dejó caer el bolso al suelo y comenzó a contarlo todo de una vez. Le contó que los consejeros la habían escuchado, que la habían elogiado, que le pidieron más informes. Dijo que don Damián quería conversar sobre nuevos planes para ella. A Rogerio le brillaban los ojos. Dijo: «Estoy tan orgulloso de ti, Fernanda. No tienes idea». Fernanda se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron allí en silencio por unos minutos, solo respirando juntos. Hasta que Fernanda dijo, en voz baja: «¿Sabes qué es lo más loco? Siempre supe que tenía algo que decir, solo que no me dejaban». Rogerio le apretó la mano y dijo: «Y ahora ya nadie más te va a callar». Esa noche, Fernanda se acostó, pero tardó en dormirse. Se quedaba recordando cada segundo de la reunión, los rostros sorprendidos, las miradas atentas, y pensaba que, tal vez, la mayor victoria de todas no era haber salvado la empresa, sino haber conquistado finalmente el derecho a ser escuchada. A la mañana siguiente, Fernanda llegó a la empresa más segura que nunca. Llevaba una blusa clara, el pelo suelto, el paso firme. Cuando entró en el pasillo, algunas personas la saludaron con un «Buenos días, Fernanda», como si estuvieran hablando con alguien importante, y, por primera vez, se sintió cómoda con eso. Don Damián la llamó a su oficina temprano, le pidió que se sentara y dijo: «Fernanda, lo he pensado mucho. Tienes que asumir más responsabilidades aquí. Quiero que seas la coordinadora del sector administrativo». Fernanda se quedó sin palabras por unos segundos. Nunca había imaginado un cargo así. El director continuó: «Sé que no tienes el título, pero tienes la competencia. Y quiero a alguien que conozca esta empresa de verdad». Ella preguntó si tendría apoyo, si podría seguir diciendo lo que pensaba. Don Damián rió y respondió: «Es precisamente por eso que la quiero en este cargo, porque ahora sé que va a hablar». Fernanda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero respiró hondo para no llorar allí frente a él. Aceptó el nuevo desafío. Sabía que tendría miedo, sabía que habría gente en su contra, pero no quería vivir más en silencio. En la fábrica, la noticia se esparció rápidamente. Unos se alegraron, otros no tanto. Carlos, principalmente, pasó junto a Fernanda en el pasillo y dijo en tono irónico: «Felicidades, jefa». Fernanda solo respondió: «Gracias, Carlos. Puedes contar conmigo para ayudar en lo que necesites». Y siguió caminando. No quería pelear, pero tampoco iba a bajar más la cabeza ante nadie. En los días que siguieron, Fernanda comenzó a asumir sus nuevas funciones. Pasó a tener reuniones frecuentes con don Damián, a participar en encuentros con proveedores, a revisar contratos. Al principio se ponía nerviosa, pero con cada reunión sentía más confianza. Y se dio cuenta de que, muchas veces, la gente solo necesitaba escuchar a alguien hablar de forma simple y directa para entender las cosas. También comenzó a llamar a otras mujeres de la empresa para conversar. Luciana, de finanzas, llegó un día a su oficina y le dijo: «Fernanda, quería darte las gracias. Me diste valor. Esta semana, en la reunión, hablé por primera vez». Fernanda sonrió y dijo: «Así es como empieza, Lu, una palabra a la vez». César, de TI, comenzó a ir con frecuencia a su oficina, no solo por asuntos de trabajo, sino para conversar. Un día le dijo: «¿Sabes? Probaste que no necesitas gritar para que te escuchen. Necesitas hablar con certeza, con verdad,
Eso hace toda la diferencia. Fernanda se emocionó, porque, durante mucho tiempo, pensó que el problema era solo que ella era demasiado callada. Ahora veía que el problema era que nadie le había dado un espacio para hablar. Un mes después, llamaron a Fernanda para presentar su informe en una gran reunión, esta vez para un grupo de inversionistas interesados en ayudar a la empresa. Subió a la sala de reuniones con la carpeta en la mano, pero ya no temblaba. Miró a esos hombres trajeados. Comenzó a hablar a su manera, simple, clara, firme. Cuando terminó, recibió aplausos y, más importante, fue escuchada de principio a fin, sin que nadie la interrumpiera. Cuando volvió a su sector, se sentó en su escritorio, respiró hondo y pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. Pensó en cuántas veces salió llorando de las reuniones, cuántas veces se quedó callada, tragándose las palabras, y ahora estaba allí, no solo siendo escuchada, sino ayudando a salvar la empresa. Ese día, antes de irse, Fernanda pasó por la recepción y vio a doña Sonia, la señora de la limpieza, arreglando unas carpetas. Doña Sonia sonrió y dijo: «Oí que ahora usted es la jefa». Fernanda sonrió también y dijo: «No soy jefa, doña Sonia. Solo estoy diciendo todo lo que sé». La señora asintió y respondió: «Entonces siga hablando, mi hija, porque gente buena que habla poco es lo que más falta hace en este mundo». Fernanda salió de allí con el corazón ligero. Tomó el autobús a casa, se sentó junto a la ventana, miró la ciudad pasar afuera, pensaba en Rogerio, en Pedrito, en sus amigos de la fábrica, pensaba en todas las mujeres y hombres que, todos los días, se tragan las palabras por miedo a ser interrumpidos. Y sintió orgullo de sí misma. En ese instante, supo que ya no volvería a ser la mujer callada de antes, porque, ahora, ella sabía que tenía derecho a hablar. Y, más que eso, sabía que tenía muchas cosas importantes que decir. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.